Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Cálculo Diferencial con Profesor Yi. En esta ocasión vamos a trabajar con las leyes de los límites. Existen algunas propiedades de los límites que se llaman leyes de los límites que nos permiten calcularlos más fácilmente. Entonces, si suponemos que C es una constante y que los límites límite de f de x cuando x tiende a A y límite de g de x cuando x tiende a A existen, tenemos 11 propiedades. La primera nos dice que si tenemos el límite de una suma, podemos descomponerlo como el límite del primer término más el límite del segundo término. Lo mismo para la resta, si tenemos el límite de una resta, podemos poner el límite del primer término menos el límite del segundo término. La tercera propiedad nos dice que si tenemos el límite de una constante por un término, una variable o una función, podemos sacar la constante del límite. Por lo tanto, nos quedaría la constante por el límite de f de x. El número 4 nos dice que si tenemos el límite de una multiplicación, podemos poner el límite del primer término por el límite del segundo término. El número 5 nos dice que si tenemos el límite de una división, podemos poner el límite del numerador entre el límite del denominador. Si el límite del denominador es diferente a 0, para que no se indefina. Número 6 nos dice que si tenemos el límite de una función o de una variable elevado a una potencia, es lo mismo que poner el límite de la función y todo eso elevado a esa misma potencia. El número 7 nos dice que el límite de una constante es la misma constante. Número 8 dice que el límite de x es igual a el valor de a. El número 9 nos dice que si tenemos el límite de x elevado a una potencia n, esto es lo mismo que poner a elevado a esa potencia n. El número 10 nos dice que el límite de la raíz n de una variable x es igual que poner la raíz n del valor de a. Y el número 11 nos dice que si tenemos el límite de una raíz de f de x, es lo mismo que calcular la raíz al límite de f de x. Estas 11 leyes tienen algunas características, por ejemplo que la primera es la ley de la suma, número 2 es la ley de la resta, ley del múltiplo constante, ley del producto, ley del cociente, y se consideran las demás que n es un número entero positivo. Vamos a ver dos ejemplos en donde se aplican estas leyes de los límites. El primero que tenemos que calcular es el límite de esta expresión cuando x tiende a 5. Notemos que tenemos una resta y una suma dentro del límite, entonces de acuerdo a la ley de la suma y de la resta podemos descomponerlo como el límite del primer término menos el límite del segundo término más el límite del último término. Ley de la resta, ley de la suma. Y luego tenemos la ley del múltiplo constante, que si tenemos una constante multiplicando una variable dentro de un límite podemos sacarla. Entonces este 2x cuadrada, el 2 podemos sacarlo multiplicando el límite. Lo mismo con el 3 podemos sacarlo. Y las leyes 7, 8 y 9 me dicen que si yo tengo el límite de x elevado a la n, es lo mismo que poner el valor de a, que en este caso es 5, elevado a esa potencia, que sería 5 al cuadrado. Y lo multiplicamos por este 2 que está aquí afuera. Menos el 3 por el límite de x es básicamente el valor de a, 5. Y el límite de una constante es la misma constante, 4. Hacemos estas operaciones, nos queda que el resultado es 39. El límite de esta función sería 39. Aquí no, lo hemos calculado sin hacer aproximación izquierda y derecha, sino únicamente aplicando las leyes de los límites. Este otro ejemplo que tenemos por acá, el límite de esta función cociente sería el límite de una división es el límite del numerador entre el límite del denominador. En el numerador tenemos una suma y una resta, entonces podemos aplicar ley de suma y resta. Límite de x al cubo más el límite de 2x cuadrada menos el límite de 1, y en el denominador también el límite de 5 menos el límite de 3x. Y luego podemos aplicar las leyes que aplicamos en el ejemplo anterior. El límite de x al cubo sería menos 2 al cubo. Este de aquí, el 2, podemos sacarlo multiplicando el límite, sería este 2 que tenemos aquí. Y el límite de x cuadrada sería básicamente el valor de a, que es menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Menos el límite de una constante, que sería la misma constante, menos 1. Entre denominador, límite de 5, que es otra constante, es la misma constante, 5, menos el 3 lo podemos sacar del límite, nos queda aquí el 3, y el límite de x sería el valor de a, menos 2. Hacemos las operaciones, nos queda menos 1 onceavo. Este es el límite de
esta expresión que tenemos como cociente. Si sustituimos directamente el valor de en la función, obtenemos estos dos resultados. En otras palabras, hemos encontrado que en algunas ocasiones es posible sustituir el valor directamente en la función para encontrar el límite. Esta propiedad se llama la propiedad de la sustitución directa y nos dice que si f es una función polinomial o racional y el valor de a está en el dominio de f, podemos aplicar directamente la sustitución del valor de a en la función para encontrar el límite. Pero es muy importante recordar que solamente se puede cuando la función es o polinomial o una función racional y que a se encuentre en el dominio, es decir, que la función no se indefina en ese valor de a. Si ese es el caso, podemos simplemente sustituir el valor de a en la función para encontrar el límite. Vamos a ver algunos ejemplos. Que se nos pide encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 1. Es una función cociente, podemos aplicar la propiedad de sustitución directa. Sin embargo, si yo sustituyo el 1, se indefine porque el denominador se convierte en 0, se hace una indefinición ahí de un valor entre 0. Sin embargo, podemos factorizar este cociente para poder simplificar la función. X cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es una resta de dos términos a los cuales les puedo calcular la raíz. Raíz de x cuadrada, x, raíz de 1, 1. Y pongo un más y un menos. Esta sería la factorización de x cuadrada menos 1. El x menos 1 de arriba se cancela con el de abajo y me queda únicamente el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, el cual es una función polinomial y puedo aplicar la propiedad de sustitución directa. Sería el límite entonces igual a, en lugar de x voy a poner el valor de a, 1. 1 más 1 son 2. El límite de esta función cuando x tiende a 1 serían 2. Veamos otro ejemplo. El límite de esa función. Aquí tampoco puedo, o sea, sí es un cociente, pero no puedo sustituir directamente el valor de h igual a 0 porque se indefine, se hace un 0 en el denominador. Lo que haremos entonces es tratar de simplificar esta función lo más posible. Aquí tenemos un binomio al cuadrado, entonces hay que desarrollarlo. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, h al cuadrado, menos el 9 entre h. 3 al cuadrado son 9, 2 por 3 por h serían 6h, y el h al cuadrado sería h cuadrado, menos 9 entre h. Este 9 se cancela con este menos 9, nos queda nada más esta expresión de aquí, y esto lo voy a dividir cada uno de estos dos términos entre el valor de h. 6h entre h me quedan 6, y h cuadrada entre h, básicamente me quedaría h a la 1, simplemente voy a poner a la variable h. Y ahora sí podemos sustituir porque es una función polinomial. H igual a 0 serían 6 más 0 igual a 6. El límite de esta función serían 6. Y si vemos un ejemplo más, tenemos esta expresión de aquí. El límite de esa función cuando t tiende a 0. Podríamos sustituirlo, pero el problema es que el denominador se haría 0. Entonces hay que tratar de simplificar esa función o modificarla para poder hacer la sustitución directa. Aquí no se puede simplificar, pero lo que podemos hacer es multiplicar nuestra función por un 1. Ese 1 es metafórico, sino que no vamos a poner un 1 gigante a un lado de la fracción, sino que vamos a generar la multiplicación por lo que en realidad es un 1. Esto que tenemos aquí en realidad es un 1, porque el numerador y el denominador son iguales, es como tener 3 entre 3 o 4 entre 4, es un 1. ¿Por qué está expresado de esta forma? Vamos a poner lo mismo que el numerador, pero le vamos a cambiar este signo que esté en medio de negativo a positivo, en los dos casos para que sean iguales y sea un 1, para obligar al numerador de la nueva fracción, al multiplicarla por la anterior, a que se forme una diferencia de cuadrados y simplificar más fácilmente esta función. Entonces es el mismo numerador, pero cambiando el signo en medio para hacerlo positivo, arriba y abajo. Esto es un 1, voy a multiplicar a la función original, no la voy a afectar de ninguna manera, pero voy a cambiar la manera en la que está estructurada para poder sustituir el valor de t igual a 0. Entonces, hagamos las multiplicaciones. Multiplicación de dos fracciones se hace directo, numerador por numerador, denominador por denominador. La raíz por la raíz me queda este primer término, y luego la raíz por el 3 me queda el segundo término, menos 3 por esta raíz me queda el tercer término, y menos 3 por 3 me queda esto de aquí.
Y en el denominador sería directo, t cuadrada por este denominador, que sería esto de aquí abajo. Ahora aquí, notemos que este término de aquí y este son iguales pero con signos contrarios, se cancelan. Y aquí este primer término tengo raíz de t cuadrada más 9 por raíz de t cuadrada más 9. Básicamente es tener raíz de t cuadrada más 9 al cuadrado. La raíz se cancela con el cuadrado y me queda únicamente t cuadrada más 9. Es esta parte de aquí. Y el último término sería menos 3 por 3, menos 9. El denominador queda igual y luego 9 menos 9 se cancelan, me queda únicamente t cuadrada. Y esta t cuadrada se cancela con el de abajo, me queda arriba un 1 entre esto que está entre paréntesis. Aquí ya puedo sustituir directamente t igual a 0 porque ya no se genera un 0 en el denominador. Se quedaría raíz de 0 al cuadrado más 9 más 3, que serían raíz de 9 son 3, más 3, 6. Entonces el límite de esta función sería 1/6. Y con eso hemos encontrado la solución a 3 ejercicios mediante la simplificación y aplicación de la propiedad de la sustitución directa.